Muy buenas a todos, nuevamente con ustedes aquí Keter Ramírez y el día de hoy, bueno, quiero hacer video respuesta nuevamente. No había grabado más videos últimamente porque, bueno, estaba resolviendo algunos asuntos personales muy importantes. He tenido algunas dificultades personales y eso me había quitado el tiempo para seguir dedicándome a la obra evangelística, para seguir respondiendo a sus inquietudes, a sus ataques o a sus preguntas o comentarios positivos, que también los hay. Antemano agradecerle a las personas que están apoyando este canal, este mensaje que es el verdadero evangelio, no es un evangelio inventado, no me lo estoy inventando yo, es el evangelio que está en la Biblia, el evangelio que viene de Dios, que bueno, estamos en tiempos de apostasía y no se está predicando el verdadero evangelio, hay muchas almas que están confundidas. Y bueno, para eso estamos aquí, para dar respuesta a todas esas interrogantes, a todas esas preguntas, incluso a todos esos ataques. Sí, por eso les estaba pidiendo que oraran por mí, porque bueno, como toda persona uno atraviesa por momentos difíciles de vez en cuando, gracias a Dios se ha ido resolviendo todo, pero no estoy aquí para hablar de mis problemas, sino para hablar del Evangelio, solamente que tengan en claro eso, que a veces uno se ausenta porque tiene asuntos personales, no porque no tenga respuesta para cualquier cosa que me coloquen en los comentarios o porque me olvide del evangelismo. Hay muchos canales de cristianos verdaderos que predican este mismo evangelio que han dejado de publicar. Me gustaría, bueno, que esas personas siguieran publicando el mensaje. Sabemos que no todo el mundo tiene la misma facilidad para hablar, para grabar, para articular, pero lo importante no es el mensajero, lo importante no es qué tan bonito, qué tan bien se diga el mensaje, sino que el mensaje se dé correctamente, que eso es de lo que se carece hoy día. Entonces ya sin más preámbulo, bueno, mira, vamos a responder un comentario que me hicieron en el video acerca de a qué denominación cristiana pertenezco, donde yo especifico el por qué no pertenezco a ninguna denominación y también voy a darle alguna respuesta porque han habido muchos comentarios atacándome en el sentido de que yo no especifico a qué bautistas me refiero cuando ataco a los bautistas, a qué denominación pentecostal me refiero, entonces dicen que yo no sé nada de teología, etcétera. Y son personas que, bueno, muchas veces hay personas que comentan, vamos a decirlo de una manera más vulgar, estupideces en mi contra, pero no es porque sean personas tontas, sino que son personas que de repente el algoritmo de YouTube les muestra uno o dos videos míos, no saben qué hablo yo, qué predico yo, y entonces empiezan a atacarme con cosas que ya yo he hablado, que ya yo he aclarado, y entonces tengo que volver a aclarar lo mismo una otra vez, pero a mí no me molesta hacerlo porque bueno, si es para que esas personas se les abra el entendimiento y sabemos que el mensaje es uno, hay muchas maneras de dar el buen mensaje, hay muchas maneras de predicar el Evangelio, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Y antes de responder a los comentarios que voy a responder, quiero decirles que no tengo por qué especificar a qué bautistas, a qué calvinistas, a qué pentecostales o a qué presbiterianos o a tantas denominaciones evangélicas hay, me refiero, porque ninguna de esas denominaciones predica lo que yo predico. Y lo que yo predico es lo que es verdaderamente el Evangelio. Ahora, el por qué lo que yo predico es el Evangelio, ¿no? Ese es otro tema. Si usted no quiere estar de acuerdo, por lo menos escúchelo. Y si usted lo quiere desechar, deséchelo. Pero de que no es lo mismo que ellos predican lo que yo predico, de eso sí estoy totalmente seguro. ¿Sí? Puede ser que haya algunas cosas similares. Hay cosas similares que los bautistas predican a las que yo predico, hay que aceptarlo, pero no predican lo mismo que yo predico, así que los puedo criticar abiertamente porque no comulgo con las mismas ideas que ellos. Eso hay que dejarlo en claro. Yo no tengo por qué ser un experto en la teología de ellos, porque lo que tengo es que ser experto en la teología que yo estoy profesando y que yo estoy predicando. Y bueno, si usted es experto en esa teología, usted mismo va a notar las diferencias sin que yo se las diga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes no estudian lo que yo hablo y por eso critican. ¿Y qué es lo que yo hablo? Miren, según el evangelio que yo predico, la salvación se alcanza cumpliendo dos demandas que están en un versículo del libro de Marcos, o el evangelio de Marcos, como lo quieran llamar, y es en el capítulo 1, verso 15. Y es donde el mismo Señor Jesucristo dice, estén cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Si usted lo busca en Reina Valera, dice, arrepentíos y creed el evangelio. Si usted cumple esas dos demandas, usted es salvo. Entonces usted dirá, bueno, pero eso es normal, eso también es lo que predican los bautistas. No, 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 no. Aquí vamos a profundizar un poco. ¿Por qué? ¿Cómo lo dije primero yo? Estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. ¿Por qué lo dije así? Porque así lo dice en el griego. La traducción más exacta
del griego original, lo que es el interlineal griego, dice cambiar la disposición mental, donde dice arrepentíos, dice cambiar la disposición mental y confiad en el buen mensaje, es donde dice creed el evangelio en Reina Valera. Entonces, cuando dice cambia la disposición mental, yo los invito a ustedes a que busquen en todos los versículos que están traducidos como arrepentimiento en Reina Valera o en otras versiones, y ustedes van a ver en el original, en el interlineal griego, que en ninguna parte dice la palabra arrepentimiento. No la dice en ninguna parte. Todos esos versículos donde se traduce arrepentimiento en Reina Valera o en otras versiones, cuando tú lo buscas en el interlineal griego, dice cambiar la disposición mental. Tengo un video sobre eso, donde pongo varios de esos versículos, no voy a decir que todos, pero gran parte de los versículos que se traducen como arrepentimiento dicen cambiar la disposición mental. Entonces, ya por ahí hay una diferencia entre lo que yo hablo y lo que hablan los bautistas, y lo que hablan los pentecostales y lo que hablan los demás, porque ellos sí utilizan la palabra arrepentimiento. Y el problema no sería tanto el usar la palabra arrepentimiento, sino el significado que le están dando a la palabra arrepentimiento. Porque arrepentimiento para ellos, no para mí, para ellos, bautistas, pentecostales, y los meto a todos en el saco sin temor a equivocarme, todos piensan que arrepentimiento es dejar de pecar. No, yo era un borracho, ya me arrepentí, más nunca me emborracho. No, yo era un fornicario, yo me arrepentí, más nunca fornico. No, yo era un fumador, me arrepentí, más nunca lo hago. Para ellos, eso, para todos ellos, es arrepentimiento. Para mí, eso no es arrepentimiento. Y no solamente para mí, para la Biblia. Y ya tengo un video hablando de eso, y es que eso es lo que me molesta, repetir lo mismo una y otra vez, porque entonces tengo que volver a grabar el mismo video una y otra vez cuando yo he hablado de esto 1001 veces. Pero lo repito, cambiar la disposición mental, lo que ustedes traducen como arrepentimiento, no es dejar de pecar. Ahí ya te das cuenta que yo no soy bautista ni me parezco a los bautistas, y que no tengo que especificar a qué rama bautista me refiero cuando los critico. Ellos sí piensan que es dejar de pecar, yo no pienso que es, yo pienso que es reconocerte como un pecador. La parábola del publicano y el fariseo. El publicano que hizo, dejó de pecar, no dejó de pecar, se reconoció como pecador. El hijo pródigo que hizo, dejó de pecar, claro, él volvió del pecado cuando le fue mal, pero ¿qué fue lo que él hizo? Él lo que hizo fue decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón al lado de la cruz? Se reconoció, le dijo al otro ladrón, mira, no hables, que él no se merece lo que está pasando, nosotros sí. Él se reconoció. ¿Cómo se traduce ese cambio de disposición mental en el griego? Metanoia, cambio de disposición mental. Esto no te lo hablan los bautistas, esto no te lo hablan los presbiterianos, esto no te lo hablan los calvinistas, no te lo hablan los arminianos, no te lo hablan los pentecostales, ninguno de ellos te dice eso. Entonces no me comparen con esas doctrinas, porque yo digo que no es dejar de pecar, es reconocerte como pecador. Ahora, que los bautistas se reconocen como pecadores, sí, los bautistas se reconocen como pecadores, ellos lo dicen, pero ellos no entienden el arrepentimiento o el cambio de disposición mental, como es la verdadera manera de traducirlo, no lo entienden como realmente es, no lo entienden. Entonces, ellos y yo ya por ese lado pensamos diferente, no tengo que especificar. Ahora, la segunda demanda de Marcos 1.15, confiando en el buen mensaje, o traducido en Reina Valera o en otras versiones, creed el evangelio. Miren, aquí hay un problema aún más grave, porque los bautistas, al menos sin ellos saberlo, tienen la metanoia, tienen el cambio de disposición mental. Pero ¿sabe cuál es el problema con ellos? La segunda demanda la cumplen, al igual que todos los demás evangélicos, de manera parcial, no de manera total. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto, que la cumplen de manera parcial? Vamos a poner una analogía de un contrato de trabajo, ¿sí? Y después lo voy a referir y voy a dar la explicación. Imagínate que tienes un contrato de trabajo en el cual te dicen, mira, tú vas a trabajar en esta obra durante 15 días. 15 días me tienes que hacer esta obra, me tienes que parar, no sé, una pared, una casa. Párame una casa en 15 días. Te doy todas las herramientas, todos los materiales, pero me tienes que parar la casa en 15 días. En el contrato te dicen, si usted trabaja los 15 días, se le va a pagar X cantidad de dinero. ¿Usted acuerda la cantidad de dinero que es? Pero si usted no trabaja los 15 días completos, sino que trabaja 13 días, 10 días, 5 días, 14 días, a usted no se le va a pagar absolutamente nada. La condición es que trabajes los 15 días, llueve, truene o relampaguee. Entonces, no, en mi país esas reglas laborales no existen. Bueno, estamos hablando de un caso hipotético y estamos hablando con contrato firmado, ¿sí? Estamos hablando
no estamos especificando leyes de ningún país. Estamos hablando de un caso hipotético para ilustrar una analogía. Y en esta analogía usted tiene que trabajar los 15 días completos porque así lo dice el contrato. Si usted falta uno de esos 15 días, trabaja 14 días, no se le paga absolutamente un centavo, no se le paga nada. El contrato dice 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Tú firmas ese contrato y trabajas los 14 días. ¿Te van a pagar? No te van a pagar, porque ya tú firmaste por los 15 días. Tú trabajas 13 días, ¿te van a pagar? No te van a pagar porque ya tú firmaste legalmente que los 15 días los ibas a trabajar y ibas a parar la hora en los 15 días. Trabajaste los 15 días, se te paga tu plata. ¿Por qué? Porque cumpliste el contrato que tú mismo firmaste y que firmó la otra parte. Es lo legal que se te pague y se hace efectivo. Pero en el contrato mismo decía que si tú trabajabas menos de los 15 días, así fuesen 14 días, así fuese un 99% del tiempo que tú firmaste, no se te iba a pagar absolutamente nada. Entonces, el mismo contrato lo estima y no se te paga absolutamente nada. Lo mismo pasa con esto del buen mensaje o de creer el evangelio. Entonces, creer el evangelio es creer que Cristo murió por los pecados. Pero cuando dice por los pecados, son todos los pecados. No son solamente los pecados que se cometieron antes de meterte evangélico. Y te lo digo en criollo, te lo digo así de simple. Porque eso es lo que la mayoría creen. No, yo antes viví una vida de pecado, una vida terrible, una vida malvada pero ya Cristo me salvó, pero yo no puedo seguir pecando porque si sigo pecando me voy al infierno. Pero no dice que murió por los pecados, por todos los pecados. Entonces tuvo que haber muerto por los del pasado, antes de meterte evangélico, los que cometes hoy y los que vas a cometer dentro de 5 o 10 años. Entonces, ahí eso te lo enseñan de manera ambigua en esas congregaciones. No te lo dicen claramente. Los pentecostales te dicen que sí, te salvó por tus pecados, pero si sigues pecando, ya te perdiste. Ya no hay más sacrificio. Y los bautistas te dicen que es que nunca fuiste salvo, que estabas en las emociones. Entonces, ¿cuál es el miedo de decir la verdad? Que pagó por todos los pecados. No, el miedo es que la gente se va a mochinchar, que va a empezar a hacer lo que le dé la gana. Bueno, que hagan lo que les dé la gana. Ya Dios se arreglará con ellos, ya Dios los castigará, les dará la disciplina, pero eso es asunto de Dios con esa persona. No, pero tú estás invitando a la gente que peque, que haga lo que le dé la gana. Yo no estoy invitando a nadie a hacer lo que le dé la gana. La Biblia tiene muchas pautas y muchos mandamientos de bien y santidad. Pero la verdad, hay que hacerle honor a la verdad. Y la verdad es que la salvación no se pierde por eso. Y no te lo aclaran. Y cuando no te lo aclaran, te lo enseñan de manera ambigua. Y cuando te lo enseñan de manera ambigua, lo crees de manera ambigua. ¿Y qué es ambigüedad? Ambigüedad es como que no hay seguridad de algo, como que algo está como dirán en criollo, guabineando, como que sí o no, puede ser, como que bueno, no estoy seguro. Eso es una manera ambigua, ¿sí? Eso que dicen los pentecostales de que no, que Él murió por tus pecados y es por fe, pero si pecas mucho te vas para el infierno. Eso es una ambigüedad, porque es una cosa por un lado, es otra cosa por otro lado. Eso no puede ser así. O es chicha o es limonada. No puede ser chicha mezclada con limonada, no puede ser las dos cosas, ¿sí? Entonces, lo enseñan de manera ambigua y tanto pentecostales como bautistas, como calvinistas, como presbiterianos, como calvinistas, todos lo enseñan de manera ambigua. Y te salen con la excusa, no, pero es que nunca fue salvo, vivió en sus emociones. ¿Cómo que nunca fue salvo, vivió en sus emociones? Eso es una excusa, porque no lo terminan de creer. Yo he escuchado a calvinistas decir que cuando les preguntan sobre el tema de la seguridad de la salvación, que el hecho de dudar de tu salvación es una prueba de que eres salvo. Porque una persona que no duda de su salvación es porque no le importa y entonces no es salvo, sino que se está engañando a sí mismo diciendo que cree, pero en realidad no cree. Eso es una mentira. Eso es totalmente falso. La seguridad en la salvación es la evidencia real de que tú eres salvo, porque si tú crees que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros, entonces ya tú estás seguro de que tú eres salvo y no tienes por qué tener miedo. Si tú tienes miedo es porque tú no crees que los pagó todos. Tú crees que sí, que pagó una parte quizás porque te crees la historia y crees que es real, pero no crees que lo pagó todo. Entonces no eres salvo porque el contrato dice, murió por los pecados. Cuando dice los pecados, es todos, no solamente algunos. Entonces, volviendo a la analogía del contrato de trabajo, si tú no cumples los 15 días, no te pagan. Lo mismo pasa con este tema de la salvación. Si tú no crees que pagó por todos los pecados, la salvación no se hace efectiva. ¿Por qué? Porque así como hay un contrato de trabajo en el caso de la analogía, esto es un pacto, el nuevo pacto, y el nuevo pacto especifica que nosotros los seres humanos tenemos que cumplir las dos demandas de Marcos 1.15, cambiar la disposición mental, o sea, reconocerme como pecador, y confiar en el buen mensaje, o sea, creer que pagó por todos los pecados, que resucitó, y bueno, lo demás tú lo sabes, ¿sí? Que se le apareció a Cefas, a los demás.
etcétera. Pero el punto clave es que murió por todos los pecados. Eso no lo enseñan los calvinistas. Entonces, ¿por qué yo los critico sin ser experto en su doctrina? Porque yo sé que no predican lo que yo predico. Casi nadie lo hace. Entonces, antes de criticarme, primero ve que lo que yo enseño, ahora vamos a responder un comentario. Pues que Dios te guarde para ser salvo por la eternidad, más la mayoría de ovejas que andan como usted, mi hermano, solitas, sin congregarse en ningún lado, terminan por amargarse y ser de tropiezo para otras almas que quieren conocer la verdad. Pero si usted le enseña, no vayan porque te van a pedir diezmo, ofrenda, te van a trasquilar, nada. Entonces, ¿a dónde van a ir? Contigo, porque tú sí tienes la doctrina sana y el dogma seguro de la salvación, no, varón. Aún en el tiempo de Juan, unas iglesias tenían unas cosas buenas y otras erradas. Mas el Señor siempre ha corregido su iglesia por su palabra y la voz de su Santo Espíritu a través del hombre que él hasta la fecha sigue poniendo en su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Esta persona ni siquiera sabe lo que significa la iglesia, ¿sí? Porque piensa que la iglesia es que un templo, no, la iglesia no es un templo, la iglesia son personas que son salvas. ¿Qué pasa? Que para ser salvo hay que cumplir con esas dos demandas ya mencionadas. Si no las cumples, no eres iglesia. Eres cristiano, sí, sí puedes ser cristiano, pero iglesia no. Entonces, dice, como dijo anteriormente, almas que quieren conocer la verdad. Pero si usted le enseña que no vaya porque te van a pedir diezmo, el diezmo es del antiguo pacto, no es estamos en otro pacto, este pacto no pide diezmo. Ofrenda sí te pide, pero no obligado, lo que tú quieras de tu corazón. Entonces, ni siquiera tienen claros los conceptos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y ya andan hablando de... Esta persona ni siquiera sabe dónde está parada. Entonces, yo sí tengo la doctrina sana y el dogma seguro de la salvación. Sí lo tengo, obviamente, porque los demás no enseñan eso. Yo más bien enseño que una vez salvo, siempre salvo. A ver... Es que los comentarios son largos. Ajá, ¿qué es lo que decíamos? Acomodando a cada uno como él quiere, ve creciendo en cada creyente. Todavía hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto no ha cesado hasta que la iglesia sea arrebatada. ¿Cuál iglesia? Iglesias son los que cumplen las dos demandas. Si no las cumples, no eres iglesia. Y lo de los ministerios se interrumpió. Porque como ya lo he explicado antes y lo expliqué en ese video, y no me responde nada de lo que yo dije en ese video, eso es lo que más me molesta. No responden a lo que yo dije. Yo di una razón por la cual yo no creo que estos ministerios sigan activos. Yo no es que lo dije porque me dio la gana. Esta persona sí me responde que eso sigue vigente porque sí, y no me da una explicación del por qué. Si tú vas a refutar algo, da razones, no refutes porque sí. Sí, es como que, no sé, mira, esto es rojo, yo digo que esto es rojo, y viene alguien y me dice, no, esto es azul. Ajá, pero ¿por qué dices que es azul? Si todo el mundo lo ve rojo, mira, está compuesto. No, es azul y ya. O sea, y tú no das una explicación de por qué es azul. Ah, mira, sí, tú tienes que dar una explicación de por qué es azul. La verdad, tú no puedes decir que algo es sí porque sí. No, eso no ha cesado, los ministerios no han cesado. Ah, pero ¿por qué no han cesado? Yo te di un argumento y tú tienes que rebatir por qué no han cesado. Yo dije que la autoridad comenzó con Cristo, con sus que nombró apóstoles, esos nombraron bajo la inspiración del Espíritu Santo pastores, evangelistas, maestros, profetas, pero eso se interrumpió y después llegó el oscurantismo y la sana doctrina fue interrumpida hasta la reforma. Esta persona ni siquiera sabe qué es la reforma, y la reforma vino de Calvino, de Lutero, de esos reformadores que eran católicos, se dieron cuenta que la Biblia decía una cosa contraria a lo que se enseñaba, y entonces volvieron con la reforma. Bendita sea la reforma, fue una cosa muy buena, pero de repente empezaron a salir pastores a través de los siglos, ¿bajo la autoridad de quién? ¿Quién los nombró pastores? ¿Ah? Eso no lo dicen, no lo enseñan. Entonces sigue el comentario, hasta que la iglesia sea arrebatada para pasar después los 7 años de gran tribulación, de tribulación y la tribulación, después del reinado milenial de Cristo, así que ya no puede adaptarte a ninguna iglesia. Forma la tuya y pastoreala, más no seas más de tropiezo para los que ya estamos congregándonos, como dice la Escritura, Hebreos 10, 24, 26. Ánimo y adelante. Después me vuelvo a comentar. ¿En qué parte de la Biblia dice que nos congreguemos en templos? ¿En qué parte de la Biblia dice que evangelicemos con volantes? Es absurdo decir que como la Biblia no habla de las denominaciones, no deban existir. El decir que eres cristiano no denominacional ya te hace parte de un grupo. Al final las denominaciones simplemente te dan un sentido de pertenencia y uno voluntariamente acepta pertenecer a una. La Biblia avala a la iglesia local y bíblicamente uno puede ver cómo cada iglesia local era diferente, tenía sus virtudes y sus problemas. A ver, sentido de pertenencia. Mira, en la época de Jesucristo estaban la secta de los fariseos y los saduceos, y era lo único que había, no había por dónde agarrar. Quizás había otra por ahí, no sé, porque no soy experto en el tema judío, pero lo más famoso era saduceos y fariseos. Y eso no significa que eran los que tenían la verdad, porque rechazaron al Mesías. Entonces, ¿qué me vas a decir tú? Que porque ahorita lo que hay son pentecostales, bautistas, presbiterianos, etcétera, hay que agarrar una de esas porque tenemos sentido de pertenencia. Entonces Jesús hubiera sido fariseo y no lo era. ¿Ah? Tenían sus virtudes y sus problemas. No existe la iglesia perfecta. Hacemos teología caídos. Todos erramos en algo. Por lo que cuando dices sana doctrina, no sé a qué te refieres. Sana doctrina es lo que ya dije, las dos demandas de Marcos 1.15, como las estoy explicando. Porque la Biblia la interpretamos los seres humanos. Si me dices que es que el Espíritu da discernimiento de lo que uno lee, yo te preguntaría en qué sentido. Si yo interpreto una cosa y tú interpretas otra, ¿será que uno tiene el Espíritu Santo y el otro no?
Mira, el que interprete la Biblia con sentido y con coherencia es el que tiene la verdad. Porque ese es el problema, que ustedes interpretan cosas que no tienen sentido. Porque sí, porque me lo enseñaron y ya, pero tú no le das una explicación coherente y lógica a las cosas. ¿Y qué es lo que dicen los proverbios? Los proverbios te hablan de sabiduría, te hablan de coherencia, te hablan de entendimiento. Entonces la gente no se le olvidó eso. La gente como que el cerebro lo tienen de adorno, yo no sé para qué, y no le dan una explicación correcta a los versículos. Simplemente porque es así, porque me lo enseñaron. Entonces el Espíritu Santo es sabio y es coherente. Él no te va a decir una cosa que no tiene sentido. Eso es lo que es la verdad, lo que tiene sentido. Es por eso que existen las denominaciones. Cada uno es libre de pertenecer a una iglesia. Lo importante es que se prediquen las doctrinas de primer orden y que Cristo sea el centro. Ok, las dos demandas de Marcos 1.15 también son doctrinas de primer orden, déjame decirte. Veo en ti mucho orgullo, como que si tu forma de ver el evangelio solamente es la correcta. Ten cuidado, Dios no quiere a solitarios. Dios quiere que seamos uno para manifestar su gloria. Juan 17, 20, 21. Es necesario que nos exhorten y amonesten, por algo Pablo lo dice en sus cartas, y que podamos poner nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia local. Eso es lo que yo hago, exhortar y amonestar, sí, porque están yendo por una falsa doctrina para gloria de Dios. Espero que mi comentario pueda hacerte ver otro punto de vista, sin el ánimo de tener la razón. No tienes el ánimo de tener la razón. No lo tienes, sobre todo no lo tienes. Solo entregándote lo que Dios me reveló a mí, porque yo pensaba igual que tú antes. Dios te bendiga. A ver, veo en ti mucho orgullo. Mira, ese es un argumento para debatir muy pobre, ¿sí? Supongamos que yo realmente fuera orgulloso, que yo soy soberbio. Eso le quita razón a lo que yo estoy diciendo. Y obviamente no estoy siendo orgulloso ni soberbio, estoy siendo más bien muy humilde a la manera de contestar como debería contestar. Pero eso me quita la razón, no me la quita para nada. Tienes que dar argumentos para contrarrestar lo que yo estoy diciendo, no simplemente porque me parece que él es arrogante. La palabra iglesia deriva de la palabra eclesia, que significa llamados afuera, como también puede hacer referencia a la asamblea de creyentes. ¿Sí? ¿Llamados afuera de qué? Del mundo. ¿Y quiénes son los que están en el mundo? Los que están perdidos. Estamos llamados afuera. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos por haber cumplido las dos demandas de Marcos 1.15. Estamos llamados afuera de las tinieblas, afuera de la perdición, afuera de la condenación. ¿Sí? Y obviamente asamblea de creyentes, pero es que ese es el problema, que no son verdaderos creyentes los que no cumplen estas dos demandas y no las cumplen completas. A ver, pasajes como Mateo 16, 18, Efesios 1, 22, 23, Hebreos 12, 23 hacen referencia a la Iglesia Universal, cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal, cuerpo de Cristo son los que cumplen las dos demandas de Marcos 1.15, los que no van a ser echados fuera, porque hay ya muchos llamados y pocos escogidos. Cristo lo dijo. Entonces tú confundes llamado con escogido. Y yo he hecho videos sobre eso. Yo no voy a repetir eso en este video, porque ese video me tomó más de 30 minutos hacerlo. No voy a repetir lo mismo. Vaya y vea el video de diferencia entre llamados y escogidos. Pasajes como Hechos 14, 27, 1 Corintios 1, 2 hacen referencia a una asamblea local. Es que yo no estoy diciendo que no hagan congregaciones locales, pero que las hagan de sana doctrina. Mira, si hubiese congregaciones que predicaran la sana doctrina como yo la predico, yo fui el primero que me la pasara metido ahí todos los días. Pero no las hay, no existen. El problema de ser autodidacta es que muchas veces se cae en sesgos. Y tú no caes en sesgos, tú no me has dado ningún argumento, ni siquiera has escuchado lo que yo estoy enseñando, ya me estás criticando. Te voy a repetir, no existe la iglesia perfecta. Y aún así Dios muestra su misericordia actuando en medio de su cuerpo, incluso de ti y de mí, solo por gracia, asumiendo que hemos nacido de nuevo. Entonces yo le digo que me espere, porque estaba atravesando las cosas que dije, problemas personales, estaba resolviendo situaciones, y le dije que me espere, que le haga un video, una video respuesta, y le dije que no se desespere, y me pone, no estoy desesperado, hermano, solo estoy tratando de hacerte ver que tú tienes un sesgo. Mira, hermano, yo doy gracias a Dios porque hace casi 3 años él me puso en una iglesia donde hay muchos hermanos que realmente buscan hacer su voluntad de agradarle. Pero sobre todo lo que han entendido realmente el evangelio, podemos tener diferencias en temas escatológicos y soteriológicos, calvinistas, arminianos, etc. Pero no es un problema, ya que nuestro enfoque es poner al servicio de Dios nuestros dones y talentos. Mira, el problema es que el enfoque no debe ser ese primeramente. El enfoque primero debe ser salvo, cumplir las dos demandas de Marcos 1.15. Yo te apuesto que tú no tienes seguridad de tu salvación, porque es imposible tenerla si no crees el evangelio de la manera en que yo lo expliqué ya anteriormente, ¿sí? Es imposible tener seguridad en la salvación confiando en que tengo que vivir en santidad para ser salvo. No se puede porque todos los días pecamos. Continúa el comentario, ya que nuestro enfoque es poner al servicio de Dios nuestros dones y talentos que Él nos ha dado para llevar a otros las buenas nuevas de salvación y discipular para santidad. Yo tenía a Dios en una caja cuadrada, pero Él en su infinita misericordia me ha sacado algunos velos. Bueno, espero que veas mi contenido para que se te caigan más velos. Me encantaría que puedas vivir eso también, pero debes salir de tu zona de confort. Congrégate, hermano. Busca una iglesia con un pastor que tenga un corazón de siervo y no incentive a las demás personas a no congregarse. Pero es que ese es el problema. No hay pastores hoy día porque no hay una autoridad. Se nombraron solitos. En la Reforma, no sé en qué siglo, no sé si siglo XIX, siglo XVIII, empezaron gente a nombrarse a sí mismos pastores y no estaban bajo autoridad. Entonces ese es el problema. No hay pastores.
Hebreos 19, 10, 19. Vamos a leer este versículo que yo lo quiero dar a estudio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Escucha, plena certidumbre ¿de qué? De fe. ¿Qué es la fe en Hebreos 11? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, yo lo he dicho en muchos videos, no es mente positiva, no es simplemente creer que sí, Cristo vino al mundo, murió por mis pecados, sino que es estar seguro al 100% y que murió por todos los pecados, no solamente por uno, sino por todos. Eso, la fe, no es bien conceptualizado hoy día, no es bien entendida, no es profundizado el concepto de fe y no se aplica. Se aplica es, Cristo murió por mis pecados, pero si yo me desvío, me voy para el infierno. Entonces ahí no hay fe, ahí no hay fe. Purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y si consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. A ver, en aquella época, la mayor parte de los cristianos cumplían las dos demandas de Marcos 1.15, eran salvos, se les explicaba el evangelio correctamente. Entonces, Pablo exhorta que no dejen de congregarse. Sin embargo, habían unos problemas con esta iglesia de Jerusalén, porque la carta a los hebreos es una iglesia que estaba en Jerusalén, una iglesia local de Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema con ellos? Que ellos tenían dudas. Ellos no estaban cumpliendo al 100%, al menos no todos, las dos demandas de salvación. ¿Por qué? Porque ellos tenían los paradigmas mentales de que siempre había que sacrificar animales para purificar de pecados. Sin embargo, el evangelio es que Cristo es el que se sacrificó por los pecados. O sea, ya no había que sacrificar más animales. Ellos tenían el paradigma y la costumbre de que siempre habían sacrificado, problema que los gentiles no tenían porque nunca habían hecho sacrificio. Entonces, Pablo, bueno, no sé si Pablo es el autor de la carta de los hebreos, se cree que sí, pero no es 100% seguro, aunque yo creería que sí es Pablo el autor de la carta de los hebreos, pero sea quien haya sido. El problema que estaba combatiendo el que escribió la carta de los hebreos era esos paradigmas mentales que tenían esos judíos en Jerusalén. Y entonces, ¿por qué él dice que no dejen de congregarse? Porque estaban dejando de congregarse porque tienen esos paradigmas, y lo vemos en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si tú pecas después que se te predicó el evangelio, eso es a lo que se refiere con el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo era el pago. Dice el Señor, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, ¿por qué dice aquí que si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio? ¿Por qué? Porque ellos se les había predicado el evangelio y querían seguir sacrificando animales, machos cabríos, y lo dice, ya no hay más sacrificio. O sea, si tú no crees en el sacrificio de Cristo, ya no hay más sacrificio. Ahora, si tú eres un judío que toda la iglesia te ha enseñado a sacrificar animales para purificarte y no se te ha predicado todavía el evangelio, sigue sacrificando, pero en el momento en que se te predique el evangelio, ya no puedes seguir sacrificando porque ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ya no vas a seguir sacrificando animales, sino que vas a creer en el sacrificio de Cristo. A eso es a lo que se refería. No se refiere, como algunos piensan, por el título que dice advertencia al que peca deliberadamente. El error está en el título, pero los títulos no son parte de la Biblia, son cosas que les pusieron los que estaban traduciendo la Biblia para facilidad del lector. Sin embargo, el problema que tenían era ese paradigma de sacrificar animales, y entonces se habían dejado de congregar, tenían sus dudas, y él les está diciendo eso. O sea, crees en Cristo, crees en los animales, pero no puedes. Está dudando, porque no es que vas a creer en Cristo y vas a seguir sacrificando, porque si crees en Cristo ya no hay más sacrificio. Eso era lo que les quería decir. Entonces el que sigue sacrificando tiene por inmunda la sangre del pacto, porque es un nuevo pacto, y hace afrenta al Espíritu de gracia, ¿sí? Entonces por eso es que les dice eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero verso 32, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que debe venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe. Fe, certeza y convicción. Hebreos 11 lo conceptualiza. Y si retrocediera no agradará mi alma, pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Certeza y convicción es lo que preserva el alma y lo que da salvación. No es mente positiva, no es solamente creer que vino y pagó, sino creer que pagó por todos los pecados. Es fe, y ya no tengo que sacrificar animales.
Entonces, por eso es que les dice que no dejen de congregarse a ellos, porque en ese tiempo se predicaba la sana doctrina en los cristianos, que la mayor parte de los cristianos eran salvos, y entonces no deja de congregarte y deja de creer en sacrificios animales. No es que si pecas te vas al infierno, como enseña hoy día. Mira, tan desviada está la sana doctrina que te enseñan eso, que ese versículo quiere decir que si pecas deliberadamente, en el sentido que pecas de una manera desordenada y consecutiva, te vas al infierno. No quiere decir eso, lo que quiere decir es que dejes de sacrificar animales, porque ellos hacían eso, y los judíos de hoy día quieren reconstruir el templo para sacrificar animales, quieren hacer lo mismo porque no creen en Cristo. Aquellos sí creían en Cristo, pero tenían esa ambigüedad, como que sí, creo en Cristo, pero tengo que seguir sacrificando porque me siento sucio cada vez que peco. No tienes que sentirte sucio porque ya Cristo te purificó, eso es a lo que se refiere. Por eso dice que no dejen de congregarse. Hay que ver los contextos de las cosas. Ese contexto sería aplicable si hoy se enseñara la sana doctrina, pero no se enseña la sana doctrina, se enseña un evangelio ambiguo. Y ese es el gran problema. Pero si tú hubieras visto más de mis videos, persona que me comentaste, sabrías lo que yo estoy enseñando. No sé si fue esta misma persona o otra, ese comentario no lo encuentro, que me comentó algo así como que no, hay muchas falsas doctrinas, que si la risa santa, que si no sé qué más, que si la falda, que si... Mira, yo no estoy criticando a los evangélicos por eso, aunque yo no estoy de acuerdo con eso de la risa santa ni de que usen falda porque si no se van a... Yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no los estoy criticando por eso. Yo los estoy criticando porque la base del evangelio son las dos demandas de Marcos 1.15 y no las cumplen. Si tú vieras mis videos sabrías lo que yo enseño y te darías cuenta. Entonces, eso era lo que quería responder. Ya voy a ver si hay más video respuestas. Es que no me he metido mucho en el YouTube para ver, para responder más cosas. Y bueno, más bien te agradezco que me hayas atacado con tu comentario porque me ayudó a hablar un poquito de hebreos y que peca deliberadamente y todo eso, que ese es un tema que ya lo había hablado antes, pero había que refrescarlo. Muchas bendiciones. Gracias.